este video vamos a explicar brevemente el significado de la imagen de Simón Bolívar que vemos en el monitor. Esta imagen, producto de un artista anónimo, hace parte de la colección de arte teosófico, de arte metafísico, de la Sociedad Teosófica de Medellín, Colombia. Pero antes de entrar a narrar el significado del cuadro, que se llama o se titula El Bolívar Solar, que no es otra cosa que el Bolívar filósofo, que el Bolívar intelectual, que el Bolívar metafísico, o más específicamente el Bolívar que pertenecía a la masonería. Como todo el mundo sabe, esta es una faceta muy poco conocida de Simón Bolívar, ya que sobre el Libertador se conoce mucho más sobre las facetas de militar y de estadista, de constitucionalista. Y así que vamos a tratar de hablar brevemente sobre esa faceta que tenía Simón Bolívar en la masonería. Pero antes vamos a tratar de poner el tema en contexto. No vamos a hablar del Bolívar militar y de los 20 años que él se gastó liberando las 5 repúblicas, porque esta faceta es ya suficientemente conocida y se enseña en todos los colegios de bachillerato en toda América Latina. Vamos a hablar más que todo de Bolívar como el intelectual, como el político, el constitucionalista. Y para el efecto nos vamos a guiar por un libro titulado Simón Bolívar, Escritos Políticos, editado por el Áncola Editora en Colombia. Allí figuran la mayoría de los escritos políticos de Simón Bolívar, por ejemplo el Manifiesto de Cartagena de 1812, las famosas Cartas de Jamaica de 1815 y los famosos Discursos de Angostura de 1819, así como el discurso ante el Congreso Constituyente de Bolivia en 1825 y algunos escritos sobre proyectos panamericanos entre el 1824 y 26 y algunas cartas a algunos personajes de esa época como Florencio Oleari, Juan José Flores, etcétera, etcétera. Pero como estos libros son tan extensos, diremos pues que allí se conoce la faceta de Bolívar como un estudioso de las constituciones de las repúblicas que estaban naciendo en esa época. Como es bien sabido, Bolívar colaboró en la redacción de la Constitución de Bolivia, de Venezuela, Colombia, etc. Estas constituciones, como el mismo Bolívar lo dice, fueron tomadas de otras constituciones europeas y americanas, sobre todo la de Estados Unidos y la de Inglaterra y la de Francia, tratando de adaptarlas, eso sí, a las circunstancias políticas y sociales y económicas que tenía Latinoamérica a principios del 800. Vamos a citar simplemente algunos apartes de esos escritos para darnos cuenta cuáles eran los valores que preconizaba Bolívar y cuáles era en síntesis el pensamiento político como constituyente. Y así, por ejemplo, vemos que en el discurso de Angostura dice lo siguiente: solo la democracia, en mi concepto, es susceptible de una absoluta libertad. Pero pregunta al Libertador, ¿pero cuál es el gobierno democrático que ha podido reunir a un tiempo poder, prosperidad y permanencia? ¿Y no se ha visto por el contrario la aristocracia, la monarquía, cimentar grandes y poderosos imperios por siglos y siglos? ¿Qué gobierno más antiguo que el de China? ¿Qué república ha excedido en duración a la de Esparta, a la de Venecia? ¿El Imperio Romano no conquistó la tierra? ¿No tiene la Francia 14 siglos de monarquía? ¿Quién es más grande que la Inglaterra? Estas naciones, sin embargo, han sido o son aristocracias y monarquías. Y agrega el Libertador: a pesar de tan crueles reflexiones,
yo me siento arrebatado de gozo por los grandes pasos que ha dado nuestra República Venezuela al entrar en su noble carrera, amando lo más útil, animada de lo más justo y aspirando a lo más perfecto al separarse Venezuela de la nación española, ya que ha recobrado su independencia, su libertad, su igualdad, su soberanía nacional y constituyéndose en una república democrática. Proscribió pues la monarquía, las distinciones, la nobleza, los fueros, los privilegios y declaró los derechos del hombre, la libertad de obrar, de pensar, de hablar y de escribir. Y estos actos eminentemente liberales jamás serán demasiado admirados por la pureza que los ha dictado. Aquí pues nos vamos dando cuenta de cuál iba siendo el pensamiento de Bolívar. Y más adelante, en el mismo discurso de Angostura, dice lo siguiente: un gobierno republicano ha sido, es y debe ser el de Venezuela. Sus bases deben ser la soberanía del pueblo, la división de los poderes, la libertad civil, la proscripción de la esclavitud, la abolición de la monarquía y de los privilegios. Y añade, necesitamos de la igualdad para refundir, digámoslo así, en un todo, la especie de los hombres, las opiniones políticas y las costumbres públicas, y luego, extendiendo la vista sobre el vasto campo que nos falta por correr, fijemos la atención sobre los peligros que debemos evitar. Y dice más adelante en su discurso de Angostura: no aspiramos a lo imposible, no sea que por elevarnos sobre la región de la libertad, descendamos a la región de la tiranía. De la libertad absoluta se desciende siempre al poder absoluto, y el medio entre estos dos términos es la suprema libertad social. Así que las teorías abstractas son las que producen la perniciosa idea de una libertad ilimitada. Y agrega, hagamos que la fuerza pública se contenga en los límites que las leyes proscriben, que la voluntad nacional se contenga en los límites que en justo poder le señala una legislación civil y criminal análoga a nuestra actual Constitución, que domina imperiosamente sobre el poder judiciario, y entonces habrá un equilibrio, y habrá el choque que embaraza la marcha del Estado, y no habrá esa complicación que traba en vez de ligar a la sociedad. Así nos vamos dando cuenta una vez más cuáles eran los valores que propiciaba y que defendía Simón Bolívar. Así que pues, vemos que la libertad figura por todas partes en sus discursos y por todas partes en sus escritos. Y agrega en el discurso ante el Congreso de 1825, dice que en las constituciones que se proponían en esa época, abrimos comillas, se han establecido las garantías más perfectas, que son la libertad civil, que es la verdadera libertad, ya que las demás son nominales o de poca influencia con respecto a los ciudadanos. Se ha garantizado también la seguridad personal, que es el fin de la sociedad y de la cual emanan las demás. Y en cuanto a la propiedad, ella depende del Código Civil que vuestra sabiduría debiera componer luego para la dicha de vuestros conciudadanos. Y añade, he conservado intacta la ley de las leyes, que es nada menos que la igualdad, ya que sin ella perecen todas las garantías, todos los derechos, y a ella debemos hacer los sacrificios, y a sus pies he puesto, cubierta de humillación, a la infame esclavitud. Estos pues son algunos apartes escogidos de los escritos políticos de Bolívar, que son muy amplios, nos hablan de toda la sabiduría y de lo estudioso y profundo que era Bolívar para su época, ya que había tenido una educación por demás esmerada, todos sus viajes a Europa, etcétera, etcétera. Pero también en ese discurso ante el Congreso, Bolívar fija sus opiniones ante el tema de la religión. Y esos son apartados muy raros para Bolívar, porque como es bien sabido, en todas las sociedades
hay dos enseñanzas, una exotérica para el pueblo y otra esotérica para los iniciados, para los intelectuales, para los filósofos. Y Bolívar expresa aquí sus opiniones con relación a la educación religiosa y a las relaciones que debía tener la religión con la legislación del Estado. Entonces dice lo siguiente, en su ya citado discurso ante el Congreso de 1825, dice: legisladores, haré mención de un artículo que según mi conciencia he debido omitir. En una constitución política no debe proscribirse una profesión religiosa, porque según las mejores doctrinas sobre las leyes fundamentales, estas son las garantías de los derechos políticos y civiles. Y como la religión no toca ninguno de estos derechos, ella es de naturaleza indefinible en el orden social y pertenece a la moral intelectual. Así que la religión gobierna al hombre en la casa, en el gabinete, dentro de sí mismo, y sólo ella tiene derecho de examinar su conciencia íntima. Así que las leyes, por el contrario, miran la superficie de las cosas, no gobiernan sino fuera de la casa del ciudadano. Y aplicando estas consideraciones, se pregunta a Bolívar, ¿podrá el Estado regir la conciencia de los súbditos, velar sobre el cumplimiento de las leyes religiosas y dar el premio o el castigo cuando los tribunales están en el cielo y cuando Dios es el juez? La Inquisición solamente sería capaz de reemplazarlos en este mundo, pero ¿volverá la Inquisición con sus teas incendiarias? Y añade, la religión es la ley de la conciencia, toda ley sobre ella la anula, porque imponiendo la necesidad al deber, quita el mérito a la fe, que es la base de la religión. Así pues, los preceptos y los dogmas sagrados son útiles, son luminosos y de vida metafísica, y todos debemos profesarlos, mas este deber es moral y no político. Y añade lo siguiente: por otra parte, ¿cuáles son en este mundo los derechos del hombre hacia la religión? Ellos están en el cielo. Allá el tribunal recompensa el mérito y hace justicia según el código que ha dictado el legislador. Y siendo todo esto de jurisdicción divina, me parece a primera vista sacrílico y profano mezclar nuestras ordenanzas con los mandamientos del Señor. Así que prescribir, pues, la religión no toca al legislador, porque éste debe señalar penas a los infractores de las leyes para que no sean meros consejos, y no habiendo castigos temporales ni jueces que los apliquen, la ley dejaría de ser la ley. Y luego habla sobre el desarrollo moral del hombre, y dice que es la primera intención del legislador. Luego que este desarrollo llega a lograrse, el hombre apoya su moral en las verdades reveladas y profesa de hecho la religión, que es tanto más eficaz cuanto que la ha adquirido por investigaciones propias. Y recomienda lo siguiente: además, los padres de familia no pueden descuidar el deber religioso hacia sus hijos, y los pastores espirituales están obligados a enseñar la ciencia y el ejemplo de los verdaderos discípulos de Jesús es el maestro más elocuente de su divina moral. Este pues es un pequeño resumen de las ideas que tenía Simón Bolívar con relación a la moral y con relación a la religión. Vemos pues que él defendía una libertad absoluta, no solo en el campo social, no solo en el campo político, sino también en el campo religioso, y la libertad para él era su principal valor. Así que con estos pequeños datos que hemos dado sobre Bolívar, podemos pasar ya a describir lo que es el cuadro que vemos en el monitor. Aquí vemos, como ya dijimos, una obra que es muy diciente y que, como ya dijimos, aparece como propietaria de la Sociedad Teosófica de Medellín, en Colombia. Vemos un Bolívar azul, que es un Bolívar celestial,
inscrito en un sol que es tricolor, que es el sol de todas las patrias, y lo vemos en actitud ante. Él lleva una espada flameante, que es la del poder de la libertad, y tiene el símbolo de la justicia en su mano derecha. Tiene 3 soles en su torso. Como todo el mundo sabe, el símbolo del sol es el símbolo del poder, es el símbolo del espíritu. Y cuando aparece 3 veces, ya no es solamente simbólico, sino que es literal. Vemos a Bolívar como un personaje solar, rodeado de, también tenemos a ambos lados, tenemos algunos dragones. El dragón, según la simbología antigua y la simbología religiosa, está formado por 12 partes diferentes de distintos animales, que a su vez simbolizan los 12 signos del zodíaco, que a su vez son las 12 etapas evolutivas de la conciencia, que era en parte la famosa antropogénesis, que era estudiada por todos los masones de todas las sectas europeas y orientales. A su lado también tenemos 7 círculos que simbolizan la ley del centenario, que es una de las leyes superiores en la evolución de la naturaleza. Dentro de estos círculos, que tienen símbolos de los chakras y de la parte fisiológica, que también se estudia en la masonería, tenemos varios símbolos que utilizaban los masones. Por ejemplo, la escalera, que eran los diferentes ciclos evolutivos de la naturaleza, ciclos evolutivos dentro de la masonería, etcétera, etcétera. Así que todos estos símbolos pueden ser consultados en internet y consultados en los libros que pertenecen a la bibliografía teosófica. Como todos sabemos, la teosofía fue fundada por una filósofa rusa, que es Elena Blavatsky. Ella escribió un libro muy famoso, que es La Doctrina Secreta, donde ella da las claves para la decodificación de todos los libros sagrados de Oriente y de Occidente. Esas claves son primero la teológica, donde se explican los criterios de distintas sociedades sobre la divinidad de forma comparada. Está también la clave antropológica, que como ya la mencionamos, son las 7 etapas evolutivas del proyecto humano. Está la cosmológica, que son las 7 etapas evolutivas del universo. Y se estudiaban otras claves, como la clave de la geometría sagrada, la clave de la numerología, la clave de la cosmología, la clave iniciática, etcétera, etcétera. Estos eran, en resumen, el tipo de materias que eran estudiadas por los masones y que son estudiadas todavía por todos los grupos que estudian filosofía esotérica en la actualidad. Así pues, estos conocimientos se han democratizado en este momento, ya que antes de la llegada del Internet se consideraban, como ya dijimos, esotéricos o secretos, y solo se podían dar a los iniciados. Así que, resumiendo, vemos que todos los próceres de la independencia en Latinoamérica fueron masones. Y bueno, masones, como ya hemos visto, estudiaban lo mismo que todos los gnósticos, que los metafísicos, que los cabalistas, y lo que quiere decir que eran grandes filósofos y eran iniciados.